Grandes industrias se entrelazan con miles de pequeños emprendimientos. Una ciudad abrazada por la inmensidad de la cordillera y un valle que acoge a millones de personas. Sumado a esto, nos vemos inmersos ante un proceso de digitalización global que avanza a gran escala y nos exige estar a la altura del desafío con soluciones inteligentes y sustentables que mejoren la calidad de vida para la ciudad. Por eso, como Gobierno de Santiago, te damos la más cordial bienvenida a la Smart City Expo 2025, el evento internacional más importante del mundo en innovación urbana, organizado junto a FIRA Barcelona. Un espacio para reflexionar, dialogar y proyectar el futuro de nuestras ciudades. Durante 3 días reuniremos a más de 20 invitados internacionales, más de 100 expositores nacionales, soluciones tecnológicas, experiencias transformadoras e ideas concretas que ya están cambiando realidades en Chile, en el mundo y aquí, en nuestra propia ciudad. Porque construir ciudades más seguras y resilientes, avanzar en cohesión social, en movilidad sostenible, en vivir mejor, requiere del compromiso de todas y todos. Hoy nos encontramos para imaginar juntos una ciudad más integrada, más justa y preparada para el futuro. Bienvenidas y bienvenidos a Smart City Expo Santiago 2025. Bueno, hola, bienvenidos a todos. Mi nombre es Isabel Brain. Yo trabajo en el gobierno regional, soy jefa del departamento de planificación regional y por eso estoy muy complacida de poder moderar esta sesión, que básicamente lo que busca de alguna manera es reflexionar respecto al rol de la planificación y la regeneración urbana en mejorar la seguridad. Entonces, el nombre oficial de esta sesión es Regeneración de Comunidades y Espacios Públicos Seguros. Tenemos grandes invitados que van a complementar sus perspectivas respecto al rol de la regeneración y la planificación en materia de seguridad. Tenemos al alcalde Mario Desbordes, también tenemos representantes de la Fundación Paz Ciudadana, Gail McLean, y tenemos también a Macarena Rau de la Corporación CEPTED, y también tenemos a nuestra también autoridad regional, la consejera regional Leslie Venegas. Ellos 4 van a presentar sus visiones respecto a esta materia y luego la idea es que podamos tener una panel de conversación donde ustedes sean los que de alguna manera guíen y puedan interpelar de alguna manera con sus preguntas a los panelistas, ¿sí? Voy a hacer una pequeña introducción a este panel para que le pongamos bordes a la conversación, ¿no? La regeneración urbana va más allá de la transformación física de los espacios. Es una oportunidad para fortalecer el tejido social y promover entornos más seguros, inclusivos y vivos. Esta sesión abordará cómo la planificación urbana y el rediseño de espacios públicos en zonas vulnerables puede contribuir a reducir la inseguridad, fortalecer la cohesión comunitaria y aumentar la resiliencia colectiva, mejorando la calidad de vida. A través de proyectos y estrategias orientadas a la participación ciudadana, la equidad y la sostenibilidad, se va a reflexionar sobre el poder del espacio público como catalizador de convivencia, confianza, seguridad y bienestar social. Así que con eso les doy la bienvenida y vamos a partir con Leslie Venegas, con la consejera que hoy día nos acompaña. Le voy a leer una breve introducción de Leslie. Ella es consejera regional por Santiago, representando a las comunas de Maipú, Cerrillos y Estación Central.
y participa activamente en el Consejo Regional en las comisiones de fomento, de educación y control de gestión, trabajando por un desarrollo territorial equitativo y que promueva la participación ciudadana. Leslie es administradora pública con especialización en gerencia, gestión y políticas públicas y cuenta con más de 15 años de trayectoria en el sector público en distintas instituciones del Estado. Y con eso las dejo con las palabras de Leslie para luego, aquí también para los panelistas, cada uno va a presentar, tienen 8 minutos para darnos a conocer sus ideas y luego cuando terminemos la ronda vamos a pasar todos adelante y vamos a tener esta conversación y lo hermoso es que está esa pantalla con marcándoles el tiempo, ¿sí? Para que todos sepan. Eso. Adelante, Leslie. Sí. Acá micrófono. ¿Sí? Ahí está bien. Yo te voy a acompañar acá para que no estés tan solita. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Ahí sí. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Agradecer, bueno, en primer lugar a las autoridades que veo presentes, que ya han sido nombradas, también a las y los panelistas que van a conformar esta interesante discusión, súper atingente al momento que estamos viviendo como sociedad. Y sobre todo agradecerles a ustedes, a quienes están ahí, que se tomaron un ratito de su tiempo para venir a escuchar y a ver esta expo y a escuchar esta ponencia, que sabemos que uno de los tremendos desafíos que hoy día tiene que enfrentar la política pública de manera articulada en general con toda la institucionalidad, ¿cierto? Sector privado y sociedad civil. Así es que agradecerles nuevamente por estar acá. Como ya dijo, mi nombre es Leslie Venegas. ¿No está avanzando el...? Mi nombre es Leslie Venegas, soy consejera regional por Santiago 3, que integra las comunas de Maipú, Cerrillos y Estación Central. Voy a aprovechar 15 segundos para explicar, porque siempre trato de hacerlo, porque el rol de consejera regional no es muy conocido, pero somos quienes finalmente aprobamos los proyectos que impulsan los distintos municipios, los gobiernos locales, los aprobamos y le asignamos presupuesto. Sabemos que en general los municipios están bien restringidos de presupuesto porque básicamente les alcanza para sostener, ¿cierto?, su funcionamiento regular. Entonces, cuando quieren hacer innovaciones, cuando quieren hacer mejoras, sobre todo infraestructura pública, ahí estamos los consejeros regionales apoyando a nuestros alcaldes y alcaldesas en impulsar todas esas mejoras en la calidad de vida de la ciudadanía, y ese es nuestro rol, así que aprovecho para que lo conozcan. Me pidieron preparar algunas palabras para esta ponencia y bueno, es un tremendo tema, así que voy a tratar de ser súper sintética en ello. Perdón, ahí sí. Yo lo voy a acotar principalmente al tema de seguridad y sus distintos enfoques desde la posición que nosotros abordamos como consejeros regionales. Bueno, la seguridad, el derecho a vivir tranquilos y en paz, que es lo que nos dicen nuestros vecinos y vecinas, se ha transformado en una de las principales demandas de nuestras comunidades a lo largo y ancho del territorio. Estamos frente a un desafío complejo que no se resuelve de forma aislada ni desde única institución. Muy por el contrario, exige unidad, voluntad política y acción colectiva. Requiere que las comunidades se organicen, que los gobiernos locales y regionales trabajen de la mano con la ciudadanía y que el Estado cumpla su rol articulador para impulsar soluciones integrales y con sentido de urgencia. Hoy, gracias a la acción decidida de gobiernos locales comprometidos con la seguridad y el bienestar de la gente, es posible avanzar en proyectos concretos de seguridad situacional. Por ejemplo, alarmas comunitarias, cámaras de televigilancia, luminarias, vehículos para patrullaje municipal, entre otras iniciativas que ya se ejecutan en distintos puntos de la región y del país. Pero sabemos que esto no basta. Necesitamos también avanzar con fuerza en la recuperación de espacios públicos, porque ahí se construye comunidad. Son las plazas, parques, canchas y sedes sociales los lugares donde la gente se encuentra, se conoce y se reconoce como parte de un mismo proyecto de vida.
Fortalecer esos espacios es fortalecer el tejido social, la identidad y la cohesión de nuestros territorios. Hoy nos convoca un objetivo común: impulsar políticas transformadoras que integren evidencia empírica, participación activa de las comunidades y herramientas institucionales modernas e innovadoras. Por eso, instancias como la Expo Smart City son estratégicas. Nos permiten pensar en los nuevos desafíos que enfrentan nuestras ciudades, abrirnos a enfoques más sostenibles y reflexionar sobre el rol del Estado, el sector privado y la sociedad civil en la construcción de un futuro más justo, seguro y humano. Este es el momento de actuar con decisión, de impulsar iniciativas territorialmente pertinentes, socialmente inclusivas y con visión de futuro. Y para ello debemos integrar con convicción enfoques transversales como la igualdad de género, la sustentabilidad y la diversidad, porque solo así construiremos un país más seguro y con dignidad para todas y todos. Sobre estos desafíos y más estaremos hablando en este panel, regeneración de comunidades y espacios públicos seguros, y reflexionando sobre el poder del espacio público como catalizador de convivencia, confianza, seguridad y bienestar social. Muchas gracias. Fantástico, muchas gracias Leslie por darnos esta como marco general y visión respecto a cómo podemos avanzar en materia de seguridad desde distintos, construyendo ciudad y construyendo comunidad, ¿no? Ahora vamos a pasar a la ronda de presentaciones. Vamos a partir al revés de cómo están presentados los nombres aquí. Vamos a partir con Gail McLeod, te había dicho McLean. Mientras yo leo y les presento a Gail. Gail, si tú quieres pasas acá adelante. Acá están los micrófonos, creo que están todos encendidos. Consejera, si usted quiere, nos acompaña aquí al lado del alcalde Desbordes. Gail es abogada de la Universidad de Chile con diploma de estudios avanzados de la Universidad de Gerona. Complementó su formación con estudios de metodologías de investigación en la Universidad Pompeu Fabra y Autónoma de Barcelona. Se ha desempeñado como investigadora de la Universidad de Chile y como docente de diversas universidades, tanto en Chile como en el extranjero. Actualmente lidera el área de justicia y prevención de la Fundación Paz Ciudadana. Entonces, las dejo con Gail, 8 minutos y seguimos. Muchas gracias, Isabel, por la invitación. Entiendo que está activo, sí. Vamos a partir. Perfecto. Soy abogada, estoy preparada para hablar 45 minutos, no 8, entonces me lo he traído escrito para ajustarme a los tiempos. Imaginemos a nuestros hijos caminando solos a un parque durante la tarde-noche. No es una imagen que a muchos nos genere una sensación de tranquilidad o de seguridad. Al menos a mí no me pasa eso cuando pienso en que mi hijo de 18 años va a salir en la noche. En esta presentación quiero que exploremos cómo nuestros espacios urbanos pueden impactar en seguridad negativamente, pero cómo también pueden ser una potente herramienta para devolver seguridad a las comunidades y, por sobre todo, confianza en el otro. Chile enfrenta hoy dos grandes crisis. Por una parte tenemos una inseguridad con delitos violentos al alza, como amenaza, secuestro, extorsión. Un aumento en la percepción de inseguridad histórica que hace que nuestro país sea uno de los más asustados del mundo por causa de la delincuencia y que genera que una parte importante de la población tome diversas medidas que van desde no sacar el celular en la calle o no usar artículos valiosos hasta dejar de salir por la noche para ir a estudiar o hacer actividades deportivas. Este tipo de medidas afectan principalmente a las mujeres. El impacto del miedo en la calidad de vida y en el aprovechamiento de las oportunidades que dan las ciudades es tremendo y genera importantes pérdidas en bienestar y económicas. Una segunda crisis. Según el Catastro Nacional de Campamentos 2024 y 2025 de techo, existe un déficit de más de 600.000 viviendas, lo que implica un aumento de más del 140% desde el año 2019.
tenemos más de 350.000 personas viviendo en estos campamentos. Estas realidades convergen en territorios de similares características, barrios vulnerables, muchas veces ubicados en la periferia o en la periperiferia, fragmentados y en donde el Estado llega tarde o muy débilmente. El espacio urbano es como una piel para las comunidades. Si está deteriorado, duele, pero cuando está cuidado nos protege. ¿Y dónde vemos este dolor? Vemos este dolor en que el 25% de los hogares concentra el 90% de los robos o intentos de robos. Los patrones de concentración son inmensos. En un estudio de Fundación Paz Ciudadana que realizamos con economistas chilenos de la Universidad de California, identificamos que las políticas de relocalización de campamentos en niñas, niños de las familias que habían sido relocalizados, 20 años después, mostraban un 58% más de probabilidades de condenas penales en los hijos de las familias que habían sido desplazadas, mientras que un 45,8% más de tener contactos con el sistema de justicia penal. La desconexión, la ruptura del tejido social y de las redes comunitarias fueron parte de los mecanismos causales que explican estos resultados. Es que hay partes de la ciudad que concentran problemas de violencia. En esta lámina vemos el análisis en una comuna en la que se puede observar cómo correlacionan denuncias de violencia intrafamiliar con denuncias por vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes, con domicilios de infractores juveniles. Diversos estudios, tanto nacionales como extranjeros, nos muestran que barrios con mayores niveles de movilidad residencial, deterioro estructural, tienen mayor cantidad de violencia juvenil. En esta otra lámina, lo que vemos es cómo en este polígono, que concentra menos del 4% de la población comunal, se concentra más del 22% de los aprendidos de la comuna. Lo que he querido mostrarles en estas láminas es que la violencia y el delito no ocurren en un espacio vacío y que el espacio urbano es una pieza clave en la generación de ecosistemas que pueden proporcionar comunidades seguras o todo lo contrario. Hasta ahora lo que hemos hecho es invertir mucho en reacción. Nuestro país ha hecho importantes esfuerzos. No podemos seguir haciendo lo mismo. Desde las teorías de Escuela de Chicago, de Joy McKay, del control social de Hirschi, de eficacia colectiva, de Killing, ¿no?, con teorías de las ventanas rotas. Hemos identificado que cuando los vecinos y vecinas confían entre sí, se involucran en el cuidado de sus barrios y los espacios comunes, se logra reducir la violencia y el delito. Esa confianza, que es la urdiembre del tejido social, no es espontánea, se construye y el diseño urbano debe facilitarla. La construcción y recuperación de espacios públicos es estratégica para la gobernanza urbana, ya que permite visualizar símbolos de legitimidad institucional y materializar también mensajes de valores cívicos que son compartidos. ¿Qué intervenciones urbanas han sido exitosas? Son múltiples y solo quiero mencionar un puñado para mostrar, uno, que es factible abordar este tipo de problemáticas y dos, que tienen algunas características en común que debemos aplicar a lo que hagamos. El casco histórico de Ciudad de México, el centro acumulaba en los años 80 el 24% del total de los delitos de la ciudad y mostraba un fuerte grado de deterioro. Se creó un fideicomiso para financiar inversiones en infraestructura, activación comercial y seguridad. Algunas de las medidas claves fueron la mejora de iluminación, desalojo del comercio informal de alto riesgo, restauración de edificios patrimoniales, patrullaje con policía de proximidad. En un periodo de 5 años de intervenciones sostenidas, se logró disminuir un 30,8% de los delitos en el distrito, incrementando el turismo y activando la actividad de los residentes. El barrio de la Mina y Ciudad Olímpica en Barcelona en los años 80 concentraba altos índices de narcotráfico. Se realizaron importantes obras de rehabilitación de viviendas, se instalaron nuevos equipamientos urbanos, se invirtió en accesibilidad a los espacios públicos. Estas obras fueron acompañadas con intervenciones sociales con foco en jóvenes, educación, empleo, promoción de la participación ciudadana. Hubo una mejora sustancial de la infraestructura y en la calidad de vida de sus residentes.
En Chile también hemos hecho grandes esfuerzos. Tenemos iniciativas como Barrios Seguros, Quiero mi barrio, Calle sin Violencia, Programa Nueva Alameda del gobierno regional, entre otras. Pero tenemos desafíos importantes en estas implementaciones. Debemos, darles continuidad y evaluarlas. Requerimos sistemas robustos de evaluación de resultados, de procesos y de impacto para poder incorporar los ajustes que requieran y replicarlas. Se requiere un modelo integrado y sostenido de planificación urbana, con un enfoque preventivo, políticas habitacionales con componentes de seguridad y programas sociales que acompañen este proceso. Desde Fundación Paz Ciudadana proponemos, en primer lugar, incorporar en los instrumentos de planificación territorial aspectos de seguridad como el análisis de concentración de personas y el uso de suelo combinando de manera intencionada distintas actividades. Que las grandes obras urbanas consideren aspectos de seguridad que sean sometidas a un sistema de evaluación en la materia e implementar planes de habilitación y acompañamiento social a familias que van a vivir en nuevos conjuntos de vivienda social. Regenerar no es solo urbanismo, es reconciliarnos con la ciudad a la que hoy le tememos. Esto no debe ser una utopía, es una política pública posible que requiere colaboración de todos y es una forma efectiva de sembrar seguridad y dignidad en nuestros territorios. Muchas gracias. Muchas gracias, Gail. Impresionante. Paró en los 0 minutos que le quedan. Al 0. Increíble. Vamos a continuar con la siguiente expositora. Ella es Macarena Rau. Sí, pero tengo que ponerme los anteojos para poder presentar su trayectoria. Macarena es doctora en urbanismo de la Universidad del Biobío y doctora honoris causa por el Claustro Doctoral de México. Es también magíster de la Universidad Católica de Chile y arquitecta de la Universidad de Chile. Actualmente es la presidenta de la International Septet Association con sede en Canadá desde el año 2017. Socia y fundadora de la consultora pública con K, Consulting, y cuenta con más de 25 años aplicando y liderando metodologías Septet en Latinoamérica, Chile y el mundo. Así que bienvenida, Macarena, y atentos a tu presentación. Muchas gracias. Quería agradecer a Smart City, al equipo, por esta invitación. ¿Así? Ahí. Yo quiero partir con una pregunta. ¿Se pueden lograr ciudades seguras, resilientes y sostenibles? Yo creo que es una gran pregunta que todos nos hacemos, incluso gobiernos locales, ciudadanos, empresas privadas. Yo les voy a plantear cómo creo que podemos lograr eso desde la perspectiva Septet. Septet es la sigla para Crime Prevention Through Environmental Design, o prevención de la delincuencia mediante el diseño ambiental. Es una metodología internacional que se fundó hace 50 años en Estados Unidos, pero que actualmente está en 50 países. La gracia de esta metodología es que evoluciona, igual que la sociedad, basada en evidencia. Septet de primera generación estudia lo físico, el escenario del comportamiento. Septet de segunda generación estudia la arquitectura social, cómo son las comunidades, quiénes habitan los espacios, las maras, por ejemplo, de Centroamérica, cómo se agrupan, cómo funcionan, una líder vecinal, qué necesidades tiene. Y ya desde el año 2017 aproximadamente aparece Septet de tercera generación a nivel mundial, que estudia desde la pirámide de Maslow los componentes psicológicos, emocionales y desde la neurociencia de los habitantes de la ciudad. Con toda esta evolución de Septet, el año 2021 logramos promulgar el primer estándar ISO Septet a nivel mundial, que es el 22341. Este estándar nos plantea principios que debemos aplicar en la planificación urbana y territorial y regeneración urbana, como vigilancia natural, control natural de acceso, reforzamiento territorial, mantenimiento, apoyo a actividades y participación comunitaria. Este estándar es muy importante, marca un parteaguas mundial antes y después en el método Septet, porque 160 países votaron para aprobar este estándar. Este estándar, además,
orienta a quienes usan el estándar a la gestión del riesgo y tiene mucho que ver con la ISO 31000. Para quienes no estén familiarizados con los estándares ISO, son estándares que velan por la calidad de los procesos. Uno de los atributos de este estándar CEPTED es que se conecta con estándares de sustentabilidad y resiliencia. De hecho, los equipos en Europa siguen trabajando con los estándares y ya se están haciendo específicos a ciertos grupos de proyectos. Por ejemplo, del estándar ISO y resiliencia CEPTED pasamos al estándar de habitacional. Pero ¿cómo logramos nosotros a nivel mundial poder promulgar un estándar? Fue un trabajo de 10 años que hicimos muy de la mano con la Asociación CEPTED de Corea y la ICA Internacional. Lo que hicimos fue juntar evidencia con evaluación de impacto de intervenciones situacionales y CEPTED para ver qué funcionaba y qué no. Por lo tanto, yo les quiero mostrar lo que hemos hecho en la América Latina. Hicimos un estudio de evaluación de impacto longitudinal con 2 intervenciones en Chile, Puente Alto y Coyhaique, y una en Honduras, en Tela. En las 3 intervenciones se hicieron proyectos bastante típicos que yo creo que ustedes conocen, como iluminación, canchas deportivas, trabajo en sedes comunitarias, y luego aplicamos una encuesta ESU de victimización, de percepción de inseguridad y redes sociales, y medimos en los lugares intervenidos y los comparamos con lugares con atributos semejantes como gemelos, se llaman grupos de control, sin intervención. Y obtuvimos muchos resultados. Por ejemplo, en la Clotario Blest, que es la población donde trabajamos en Coyhaique, hubo una reducción en el nivel en que afecta la delincuencia, la calidad de vida, de 62% aproximadamente a 20% de un año a otro. En términos de percepción de inseguridad, en todas las intervenciones logramos bajar aproximadamente un 60% también a un 45%. Es importante que uno también estudie en qué tipos de espacios de la ciudad se concentran ciertos delitos. Y en ese gráfico mostramos cómo en plazas y cierto tipo de calles se concentra. Y además estudiamos factores de riesgo como consumo de droga, consumo de alcohol y la influencia espacial en la localización de ciertos delitos. Todo esto nos permitió plantear un modelo de evaluación de impacto que pueden encontrar en un libro que nosotros escribimos y que está descargable online. Pero ¿cómo se plasma todo esto? ¿Cómo se plasma un estándar? ¿Cómo se plasma una metodología de evaluación con casos concretos? Les traje 2 ejemplos, uno privado y otro público, para que veamos. Esto en la comuna de Lampa lo estamos trabajando con el grupo Modela, inmobiliarios, que nos llamaron este año para aplicar la metodología CEPTED en un gran desarrollo que tienen que se llama Batuco Terra. Ellos ya tenían la génesis de la participación comunitaria. Habían hecho muchos procesos, entonces iniciamos creando capacidad en el municipio de Lampa con el equipo de seguridad y el equipo de Batuco Terra. Y generamos clases certificadas de CEPTED. Esto es uno de los perfiles que están desarrollando del proyecto que ya incorpora el ADN CEPTED. Como ustedes lo pueden ver, amplias aceras para que caminen los peatones, mixtura de usos de suelo, iluminación apropiada, no hay obstrucción de campos visuales. Este proyecto me gusta mucho porque es a largo plazo. Ellos son tan visionarios que llaman a CEPTED desde el inicio. Y estamos en todas las fases del proyecto. Otro trabajo que estamos haciendo es con la comuna de Las Condes. También estamos capacitando a los equipos locales en CEPTED, los certificamos y aplicamos instrumentos de diagnóstico socioambiental, como marchas exploratorias, nubes de sueño y observación directa. Una idea que está surgiendo en Las Condes es empadronar a todos los repartidores de comida rápida y ofrecerles como un beneficio estos módulos donde pueden descansar, donde pueden cargar su celular, por ejemplo, y al mismo tiempo de tener empadronados a todas las motos, vamos a iluminar los módulos para que sean focos de luz en los lugares estratégicos donde más temor tenemos.
todo lo que hacemos está basado en evidencia, porque si tú no mides, no existe. Podemos tener muy buenas intenciones como gobiernos locales, como gobierno nacional, pero necesitamos medir y no hay que tenerle miedo al resultado, porque lo que salga de la medición lo podemos mejorar. Entonces, como conclusiones, CEPTED es una metodología basada en evidencia científica, es una metodología que evoluciona de primera, segunda y tercera generación. Si se aplica bien, hemos descubierto y medido buenos resultados. Muchas gracias. Muchas gracias, Macarena. Macarena nos dejó 13 segundos más para... bueno, el alcalde Mario Desbordes no necesita mucha introducción, pero yo igual lo quiero presentar formalmente. Mario Desbordes es abogado, exoficial de Carabineros de Chile y militante del Partido de Renovación Nacional, misma tienda a la que perteneció el presidente Piñera. Fue subsecretario de Investigación de Chile en el 2010 y ministro de Defensa Nacional el 2020 durante el primer y segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera. Fue diputado entre los años 2018 y 2020, integrando las comisiones permanentes de Defensa Nacional y Seguridad Ciudadana. En las elecciones primarias de la coalición de centro-derecha de Chile Vamos de 2021, representó a su partido como precandidato a la presidencia de la República. Actualmente ejerce como alcalde de Santiago, la comuna capital del país. Así que con esa introducción, alcalde, lo dejo con su presentación. Muchas gracias. Si para la abogada es difícil hablar 8 minutos nomás, para un político, imagínense lo que eso significa. Así que voy a volar lo más rápido posible. A ver, lo primero, estamos en una feria Smart City, es súper importante como concepto, las ciudades inteligentes, ¿no es cierto? Y en esa línea, ¿no es cierto?, las ciudades que hacen más grato el vivir, más cómoda la vida, desde el detalle de que es saber a qué hora va a pasar la micro exactamente, ¿no es cierto?, y estar tranquilo de que me queda un minuto y llegó la micro. O el ser capaces de controlar adecuadamente la iluminación de un sector, optimizando de esa manera la iluminación a los lugares, a los momentos de mayor tráfico de personas, ahorrando energía eléctrica, colaborando con el medio ambiente y un largo etcétera. Todo eso es súper importante, fundamental, es clave, pero con todo cariño, nada de eso sirve si el lugar no es un lugar seguro. ¿Por qué? Porque no hay libertad sin seguridad, así de simple. Sin seguridad no hay libertad. No somos libres de emprender, no somos libres de realizar actividades de esparcimiento, no somos libres de trabajar, empieza a restringirse todo. En ese contexto también hay que ser súper claro respecto de la importancia que tiene para la ciudadanía, para una sociedad, el enfrentar el crimen y el delito, y también las incivilidades, que muchas veces las miramos en menos en el contexto de lo que es el medio ambiente donde vivimos o donde trabajamos. El delito en general se plantea, ¿cierto?, o se enfrenta en varias etapas: prevención, persecución, ejecución, control, reinserción. Me corrigen si me falta una, pero yo siempre uso las mismas. En esa lógica, todo lo que hagamos tiene que tratar de pensar todas esas etapas. No sacamos nada con llenarnos de policías y solo ir a una de las etapas si no hacemos nada en la otra. Y prevención, por ejemplo, no es solamente más policías, sino que también es el uso adecuado de los espacios públicos, mejorar el cómo enfrentamos el consumo de drogas como una herramienta básica para enfrentar el narcotráfico. Mientras más opción tienen las personas que están hoy día en consumo problemático de tener un tratamiento adecuado, más golpeamos nosotros al narcotraficante, quizás a veces más todavía que si capturamos un cargamento completo que ellos reponen en 2 minutos. Pero también hay que tener presente que en ese contexto la inseguridad pone en riesgo, y el delito y el crimen ponen en riesgo la democracia. Esa es la importancia de lo que estamos discutiendo acá. ¿Cómo tanto?, me puede preguntar alguno. Sí, claro. Cuando el criminal o el crimen organizado o el delincuente común reemplaza al Estado. Y lo vimos cuando en la pandemia llegaban antes con las cajas de mercaderías que el gobierno. El narcotraficante del barrio llegaba con las cajas antes, lo vi. Y no voy a decir dónde, porque fueron muchos lugares. ¿Qué hizo el famosísimo narcotraficante, ¿cierto?, Escobar,
tenía un equipo de fútbol, era el que repartía casas, era el que ayudaba a los vecinos y empezó a reemplazar al Estado. Ahí tenemos un primer problema. El segundo, el crimen, el narcotráfico, el delito en general, el que comete la infracción más chica del comercio ilegal, corrompe las instituciones, paga coimas, corrompe al policía, corrompe al juez, corrompe al político, etc. Entonces también el segundo nivel o el segundo elemento, ¿cierto?, de riesgo para la democracia es el poder corruptor que tiene el delito, el crimen, etc. Y el tercer elemento, a mi juicio, súper importante y no menos que los anteriores, es que la ciudadanía, cuando está en un ambiente lleno de inseguridad y tenemos al delito como la principal prioridad a enfrentar, deja de creer en las instituciones. Porque ve que el alcalde vive en tal sector o el ministro vive en tal barrio y allá no tiene los problemas que tengo yo, aquí en Santiago Centro, en Pudahuel o en Cerro Navia, y por lo tanto dejo de creer en la autoridad que no me está solucionando los problemas. Y eso es campo fértil para populismo y autoritarismo, que son algunos de los riesgos más importantes de las democracias modernas. Entonces, en ese contexto, ¿qué podemos hacer? Bueno, voy a volar, me quedan 3 minutos y medio nomás. Una de las teorías que aborda esto es la de las ventanas rotas, pero siempre agrego un punto, con el complemento que ha hecho la neurociencia para ir chequeando, revisando lo que Wilson y Kelling proponían a finales de los 70. En síntesis, necesito un medio ambiente adecuado, proclive a una vida sana en términos sociales, para poder tener ciertos estándares mínimos de confort. La pirámide de Maslow nos habla, ¿no es cierto?, en la base de las necesidades más básicas, más elementales. En esa base debe estar la seguridad, no hay duda. En ese contexto, entonces, al revés, un medio ambiente deteriorado, sucio, pintado, grafiteado, con comercio ilegal, mal iluminado, es un ambiente que promueve, que permite, que facilita que el ser humano con su falibilidad sea proclive también a cometer infracciones. No voy a entrar en detalle, lo conversábamos recién, hay una serie de estudios muy simpáticos, pero que son extraordinariamente decidores respecto de cómo la conducta del ser humano cambia la misma persona, si el medio ambiente está de una manera versus la otra. Cuando estoy en un lugar limpio, iluminado, donde siento además probablemente que me están mirando, versus la otra posibilidad. En ese contexto, bueno, ahí está lo que es Santiago. Tenemos, quiero ir antes, un poquito antes, en lo que es la teoría de las ventanas rotas. Me planteaban recién en una entrevista, oiga, alcalde, ¿y por qué no hace un copamiento del barrio Meix? Del ABC de la intervención en espacios públicos es que uno no debe realizar ese tipo de acciones si no es capaz de mantener el control del espacio público al día siguiente de la intervención. Es muy fácil para mí pedir a Carabineros que traiga 20 buses de fuerzas especiales, sacamos 5.000 toldos azules, patadas, lacrimógenas, etcétera, y la gente dice, por Dios, el alcalde se pasó, estupendo lo que hizo. La verdad que no depende de mí, depende del gobierno central, pero estamos trabajando con el delegado presidencial que está haciendo un gran trabajo en conjunto, más allá de los colores políticos, pero yo no saco nada con hacer eso si no tengo la respuesta para el día siguiente. Y la respuesta para el día siguiente es cómo tengo ese espacio público libre de lo que saqué el día anterior. Y eso requiere seguridad, y ahí es necesaria la participación y la colaboración público-privada, porque tenemos un problema serio. No hay más carabineros. Todavía no logramos equilibrar la cantidad de carabineros que se van con los que llegan. Tenemos menos carabineros. Primer problema. Segundo, la seguridad privada no puede intervenir de la vereda para afuera. ¿Quién va quedando entonces? Tercero, nosotros, la municipalidad con los agentes de seguridad municipal que van a estar, espero, con legislación completa ya a finales de este año. Espero. Principio del próximo, ojalá a más tardar. En ese contexto, ¿tengo yo las capacidades como municipio para lograr estándares mínimos de agentes de seguridad? ¿Saben ustedes cuánto es el estándar recomendado internacional? 430 agentes de seguridad cada 100.000 habitantes. ¿Cuántos tiene la comuna de Santiago? Estamos bajo 200. Solo si consideramos los habitantes, porque si consideramos los 3 millones de población flotante, nos vamos de verdad a cifras ridículamente bajas de agentes de seguridad cada 100.000 habitantes. Y en ese contexto necesitamos la ayuda del sector privado. Lamentablemente muchos en el sector privado prefieren reclamar mucho y apoyar poco y aportar poco, y por eso le hemos pedido al gobierno que, por ejemplo, la ley de seguridad municipal permita también incorporar este concepto a en la ley de donaciones, que permite donar en cultura, educación, deportes
y salud y agregar seguridad. Estamos tratando que así sea. No voy a entrar en los demás detalles, una lámina más nomás, porque se me acabó el tiempo. Me preguntan mucho, alcalde, ¿qué medidas va a tomar? Bueno, hay que limpiar, ordenar, pintar, iluminar, etcétera. Que la comunidad se tome el espacio público, que el comerciante use él la vereda para que no me llegue el comerciante ilegal, que tengamos un lugar cómodo, adecuado, donde yo no tenga miedo de que salga mi hija de 12 o mi hijo, yo tengo la mayor, tiene 34 ya, a la calle sola. El espacio, el entorno, el medio ambiente físico. Y un ejemplo choro son, ¿para qué sirven las cámaras? ¿Se han preguntado para qué sirven las cámaras? Que hay varios expertos en seguridad. La cámara de televigilancia se puede usar en distintos elementos, corporales, las policías, los agentes de seguridad, etcétera, que garantizan ciertos estándares mínimos del actuar de la gente del Estado y ayudan también a que la gente del Estado se sienta más seguro porque lo que está haciendo está grabado, entonces no es una cuestión de mi palabra contra la del otro. Las cámaras pueden ser también las que se usan a través de drones y otros elementos más, pero fundamentalmente tiene tres, porque son más, pero son tres los usos principales de los sistemas de cámaras de televigilancia. Primero, disuadir. Donde hay una cámara a la vista, yo evito hacer algo malo. Está la cámara ahí. Yo dije voy a poner cámaras en la plaza de armas para ahuyentar los clientes a las personas que ejercen el comercio sexual, porque voy a poner las imágenes a disposición de todo Chile y el que quiera contratar comercio sexual, bueno, ahí está la cámara a la vista. La agrupación de comerciantes, de trabajadoras sexuales se me quejó rudamente porque estoy infringiendo, según ella, el derecho a la privacidad. La verdad que no creo, porque estamos hablando de la plaza de armas. Entonces uno va a disuadir. No, devuélvete para atrás, por favor. El segundo elemento fundamental de una cámara es que me permite alertar respecto de situaciones a las que debo reaccionar como autoridad. Un incendio, una conducta contraria, ¿no es cierto?, a la ley, por ejemplo, un robo. El problema de ese segundo elemento es que si yo no tengo capacidad para reaccionar, la cámara puede ser incluso contraproducente, porque la gente dice, ¿para qué tiene cámara si no llegó hasta 2 horas después? Entonces tiene que ir acompañado de la musculatura para ser capaces de reaccionar a lo que están mostrándome las cámaras. El tercer elemento clave es que hoy día nos estamos llenando de miles de cámaras, no voy a entrar en ese detalle, y por lo tanto hoy día los centrales incorporar inteligencia artificial que nos va alertando respecto de las conductas que yo considero necesarias de advertir, y es la IA la que me dice en unas 5.000 cámaras, oye, cuidado con la cámara 499 que nos está mostrando que por cuarta vez acaba de pasar el mismo vehículo por la calle, ¿no es cierto? Y por último, la cámara es un elemento fundamental para obtener imágenes que deben servir de medios de prueba y por lo tanto también abordar otras de las etapas en las que se combate el delito. Y para eso tiene que haber cadena de custodia, tiene que tener ciertos estándares, etc. Hace rato que se me terminaron los minutos y que termino acá la presentación porque entiendo que hay preguntas, así que a disposición de eso, pero vuelvo atrás. Smart City, maravilloso concepto, tenemos que trabajar todos de cabeza en eso. Ayer tuvimos varias reuniones para ver cómo hacemos, estamos con Bloomberg Philanthropy viendo cómo optimizamos la recolección de basura. Estamos trabajando con una serie de organismos expertos en tecnologías para mejorar, ¿cierto?, las capacidades del municipio en distintas áreas. Pero vuelvo al punto 1, si no hay seguridad, no hay libertad. Y por lo tanto es fundamental que tomemos conciencia de la importancia que tiene esto y de que, en mi opinión, debe ser enfrentado de manera similar a como enfrentamos la pandemia. Enfrentamos la pandemia gastando lo que había que gastar. Después, cuando logramos superar la pandemia, sacamos la cuenta, nos salió caro, pero valió la pena. En la seguridad hay que hacer lo mismo. Y vuelvo al punto del origen, no es la idea poner un tanque en cada esquina. Aquí se debe avanzar en todas las etapas. Prevención, persecución, ejecución, control y reinserción. Gracias. Muchas gracias, alcalde. Los invito, alcalde, quédese ahí nomás. Los invito a pasar adelante a todos los participantes de este panel. Me voy a agregar una sillita acá. Porque la idea es que las presentaciones eran cortitas, pero la idea era que ustedes, que las presentaciones logren de alguna manera gatillar y estimular el debate. Eso, ahí. Estupendo. Entonces, yo quiero democratizar el uso de la palabra acá, pero con una excepción, que voy a hacer una pequeña pregunta con la idea de estimular como un ejercicio de todos los que presentaron aquí.
Pues está la metodología que nos presentaba Macarena de CEPTED, ¿no es cierto? De cómo a través de estos elementos de diseño urbano se puede de alguna manera aliviar la sensación de inseguridad y también de la prevención de la ocurrencia de delitos. Gail nos contaba de alguna manera lo importante que era el tema de la activación de la comunidad, en el fondo de espacios sin redes, sin comunidades que protejan su espacio, no tiene mucha cabida o no tiene mucha sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Y por otro lado, el alcalde nos contaba en el fondo la importancia que tiene esta gestión de inicio a fin, digamos, de todas las etapas y procesos que tienen que ver con la inseguridad. Ahora, me quiero tomar de lo que planteaba el alcalde porque él es autoridad de un territorio que tiene una doble complejidad, ¿no? Porque los territorios que tienen alta población flotante normalmente enfrentan una segunda capa de ocurrencia de delitos o crímenes, ¿no es cierto? Pues están los crímenes que ocurren en sectores que son residenciales, pero hay ciertas comunas, como por ejemplo Santiago, como por ejemplo Providencia, que reciben población flotante. La población flotante se refiere a aquella que concurre a la comuna para trabajar, para realizar o concurrir a algún servicio y luego se va. Y en esos espacios donde hay mucha población yendo y viniendo son espacios también muy fértiles como para el cartereo más clásico, y hoy día hemos aumentado en el tipo de delito, en el fondo la gravedad de los delitos que se cometen. Entonces, estamos además en la estación Mapocho. Acá al lado de la estación Mapocho está este edificio Ayavilú, ¿no?, que es conocido como el edificio del crimen, que la municipalidad hoy día avanzó en vaciarlo, clausurarlo, y lo tiene hoy día con vigilancia permanente, ¿no? Pero como bien decía el alcalde, eso es una medida momentánea, circunstancial, frente a tal vez la oportunidad de cómo regenerar y abordar esto de una manera de hacer este lugar, cambiarle la cara y este sello, este estigma del edificio del crimen al edificio de las oportunidades, al edificio de, qué sé yo, la recreación, o que atraiga viajes o visitas. Entonces, me gustaría que cada uno pudiera reaccionar frente a los desafíos que tiene el alcalde aquí. Uno podría decir, y que el mismo alcalde tal vez pudiese pronunciarse respecto tal vez a cómo se aborda la seguridad en esta doble dimensión de la seguridad que le afecta a todos los municipios pues parejo, y la capa adicional de cómo se enfrenta el desafío de mayor seguridad cuando hay población flotante, ¿no? Eso. Doy la palabra a la consejera, a Gail. ¿Sí? Sí, seguro. Y de ahí sí que abrimos al resto. Sí. Partan nomás. Creo que están activos los micrófonos, así que... Isabel, a propósito de algo que mencionabas que creo que es súper relevante sobre población flotante. Hoy día ese es un dato que no tenemos. Hoy día no podemos calcular la población flotante porque el sistema que se utiliza actualmente es sobre la base de ocupación hotelera, ¿no? Entonces yo creo que tenemos... Así es. Entonces tenemos un desafío muy importante en levantar datos de calidad para poder tomar buenas decisiones. Saber correctamente el número de población flotante nos permite calcular el riesgo que tienen los lugares, porque es muy distinto un lugar donde pasan 100 personas. Suele citarse el caso del intermodal La Cisterna, ¿no? Donde hay un alto flujo de personas, como un lugar muy peligroso, pero la verdad es que es muy poco probable que a alguien le ocurra algo. Lo que pasa es que transcurren y pasan por ahí muchísimas personas. Un lugar mucho más peligroso sería aquel en donde pasan 10 personas y 5 son asaltadas, ¿no? Entonces, tener datos como población flotante para poder tomar esas decisiones, yo creo que es un primer desafío, y es algo que es un desafío no solamente para los alcaldes, es un desafío también para las autoridades regionales y las autoridades centrales. Entonces,
necesitamos avanzar en esa línea. Algo que mencionaba también Macarena, ¿no? Atrevernos a evaluar. Evaluar es necesario para poder mejorar lo que estamos haciendo, para incorporar ajustes, para poder replicarlo y hacerlo mejor. Entonces creo que como región, no solamente como país, tenemos que avanzar hacia el diseño de intervenciones que estén pensadas desde el día 1 para ser evaluadas. Eso implica que tengan indicadores de proceso, indicadores de resultados, indicadores de impacto que podamos levantar al final de la implementación, ¿no? Entonces, quisiera partir con esos elementos técnicos que creo que son particularmente desafiantes para la política pública de regeneración urbana. Vale. Súper, gracias Gail. Macarena, ¿tú quieres decir algo? Quería agregar que un gobierno local, un municipio, acá tenemos al alcalde de Santiago, ni más ni menos, pero siempre tiene desde la óptica CEPTED un gran rol porque está muy cerca del territorio. Entonces para CEPTED tiene un enfoque muy casuístico, tú hablabas de ese edificio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería un análisis CEPTED? Sería un diagnóstico socioambiental de ese edificio, de su área de influencia, de día y de noche, porque se evalúan variables ambientales diurnas y nocturnas, frecuencia del delito, hotspot, pero también se hacen análisis cualitativos. Y eso es algo que a mí me gusta, que integra el estandarizo y que no solamente es lo cuanti, porque nosotros necesitamos las cifras, ¿verdad?, que tú comentabas, pero lo quali también, cómo me siento, qué sueño de este espacio. Y ahí incorporar la voz de niños y niñas, jóvenes, y entonces que la regeneración urbana venga desde el dato duro, pero desde los sentimientos también. Y eso genera respuestas mucho más sostenibles en el tiempo. Leslie, ¿sí? ¿Se escucha? Sí. Bueno, yo aprovecho de felicitar a las expositoras y al alcalde en particular, porque, bueno, hay mucha claridad y poca evidencia muchas veces, mucha claridad teórica, pero poca evidencia suficiente que nos permita respaldar decisiones como las que hay que tomar en un gobierno local o en un gobierno regional también. Y a mí en lo particular, como siento que no sonó dos elementos que son importantes, como la configuración misma del territorio. En el caso de Santiago, por ejemplo, que ha tenido estas últimas décadas un crecimiento vertical que obviamente no propicia de buena manera las relaciones, ¿cierto?, comunitarias o cambia un poco esa configuración. Y cómo también la teoría se hace cargo de eso, porque si queremos hablar de la seguridad de una perspectiva comunitaria y resulta que nos invade el individualismo y la poca colaboración a propósito que no hay espacios necesariamente de interacción, ¿cierto?, que sean favorables para el desarrollo del tejido social, yo creo que hay un elemento importante a estudiar que siento que está como más débil en la discusión. Y otro elemento también, a propósito de la situación de Meix que planteaba el alcalde, tiene que ver con cómo los municipios, los gobiernos locales enfrentan su estrategia de desarrollo económico. Porque muchas veces nosotros castigamos, ¿cierto?, como ciudadanía, esto que pasa, ¿cierto?, en estos focos de comercialización informal, pero ¿qué estamos haciendo también para entregarle oportunidad a las personas para que puedan emprender de buena manera, para que puedan trabajar en sus propios territorios y no solamente llegar a dormir, para que puedan generar configuraciones, ¿cierto?, comunitarias virtuosas? Entonces ahí es cuando uno entiende la complejidad del problema de seguridad, que no es solamente poner más cámaras, más alarmas comunitarias, que sin duda ayudan, pero es un tremendo problema complejo que hay que abordarlo no solamente interinstitucionalmente, con integración de todas las actorías posibles, sino sobre todo de una manera mucho más multidimensional de la que de pronto lo estamos abordando y mirando. Así es que, nada, yo agradecer como que se hayan puesto muchos de los elementos que no suenan tanto en este panel sobre la mesa. Eso. Fantástico. Alcalde. Bueno, uno de los problemas que tiene las ciudades es que cada comuna tiene una realidad distinta y además dentro de cada comuna hay en cada barrio realidades distintas y por eso el trabajo tiene que atender a lo que cada barrio demanda, necesita, con ciertas medidas que son generales a la comuna completa. Tengo que tener una comuna limpia,
tengo que tener una comuna iluminada, tengo que tener una comuna con buenos servicios. En Santiago faltan 10 CESFAM, tenemos 200.000 personas en salud formalmente y 100.000 informalmente, o sea, 300.000 personas de manera permanente. Entonces, hay ciertas medidas que son generales. Debo tener espacios de recreación, etcétera. Estamos en un proceso de recuperación de canchas, por ejemplo, ahora, con colaboración público-privada, en donde la persona que hace el agendamiento nos ayuda a repararlas, recuperarlas, iluminarlas, un largo, etcétera, porque el espacio público recuperado es el que está siendo utilizado por la ciudadanía, por los vecinos, las vecinas, en donde se comparte, se recrea, ¿cierto?, se disfruta. No saco nada con tener una calle iluminada, hermosa, pintada, si a las 8 de la noche los vecinos están escondidos, nadie la usa, etcétera. La idea es justamente aquello. Luego, en los barrios hay realidades distintas que nos obligan entonces a que lo general se aplique, pero tenemos que tomar medidas específicas en los distintos lugares. ¿Cómo podemos medir población flotante? Hay varios elementos que hay que incorporar en ese análisis. El barrio universitario nuestro tiene 250.000 o 280.000 jóvenes matriculados, estudiando ahí en diurno y que no son de la comuna. Entonces ahí ya tienes una idea de que en ese sector la población flotante, solo por alumnos, agrega profesores y todo el resto de la infraestructura, son más de 300.000 personas, en un barrio específico. Luego tienes evidentemente otros barrios que tienen otro tipo de población flotante. En Franklin el fin de semana hay 200.000 personas promedio. Pero en la semana está solo el Matadero y algunos lugares, entonces ya bajas a 30.000. El barrio Brasil tenía 15.000 usuarios, hoy día está en 5 o en 7, subimos a 7 en los últimos 6 meses. Esperamos llegar a volver a los 15.000 que tuvo prepandemia y por ende 15.000 personas, y ahí hay un estudio que hacer, obviamente muchos de ellos que son de fuera de la comuna. El comercio ambulante, otro dato interesante, es el mismo comercio ambulante el de Lastarria o el de aquí de la esquina, de Puente con Ayavilú, que el que tiene Meix o el que tiene Franklin. No, son cosas totalmente distintas. Acá está la fritanguería en la esquina a las 9 de la noche, es comercio ambulante que tiene el pañito en el piso y si ve a la autoridad escapa, la mayoría de las veces, no siempre, versus el de Meix, en donde hay un comportamiento de dominio del espacio público total. Ahí hay un señor que anda con una pistola que te arrienda un espacio y si el espacio es de 15 por 3, vale 5 millones mensuales. Y es la calle, es la acera y la calzada. Y te dice, yo te garantizo que nadie te toque ese espacio, pero me pagas a mí los 5 millones mensuales. Si el espacio es de 3 por 2, es más baratito, vale 2 millones nomás. Entonces hay una estructura delictual, una organización criminal detrás de ese comercio ilegal, en donde el comercio ambulante o el toldo azul es solo la manifestación visible de toda una organización criminal. Microtráfico, narcotráfico, casinos clandestinos, trata de personas de cierta nacionalidad que son traídas de ese país para atender a la población de ese país en comercio sexual, etcétera. Armas de fuego a la vista y paciencia de todos. Entonces, la misma realidad de Meix en un sector que la que tenemos en Lastarria, que el comercio de Lastarria me dice el alcalde, puta, a las 9 de la noche se me llena de pañitos negros. Antes eran a las 3 de la tarde, ahora desaparecen los guardias y me llegan a las 9 de la noche. Entonces hay que diseñar además estrategias de trabajo segmentadas de acuerdo a la realidad de cada uno de los barrios residenciales, barrios comerciales, barrios gastronómicos, etcétera. Por eso el trabajo tiene que ser también interinstitucional. El impuesto interno decía, detectamos 9.000 millones de pesos de evasión en un trabajo que es conjunto con el municipio. El gobernador regional Claudio Rego, el delegado presidencial Gonzalo Durán, el alcalde de Independencia y el alcalde de Recoleta, junto al alcalde que habla, estamos trabajando el barrio Mapocho La Chimba. Felipe Muñoz, el alcalde de Estación Central, y el alcalde de Santiago que habla, estamos trabajando en conjunto, además con Felipe somos amigos, entonces estamos viendo qué hacemos con el sector de Estación Central, Mapocho, etcétera. Conversaba con la alcaldesa de Quinta Normal, queremos retomar el eje cultural Matucana, que es una idea del presidente Lagos, que nunca se concretó, lleno de museos en el entorno. Y me decía la Karina, démosle. Y un domingo al mes probablemente cerremos Matucana, abierto al público, caminable, como hacemos para que no se nos llene de comercio ilegal. Y
que la gente vaya a los museos, disfrute, tenga este eje precioso lleno de museos al lado y lado para poder disfrutar. Claro, aquí aparecía en pantalla el ejemplo de París-Londres, y es un buen ejemplo de lo que se puede hacer bien y un buen ejemplo de cómo se te puede desmadrar. Y aquí termino. Entonces, ¿por qué? Porque resultó espectacular la feria de antigüedades, pero resulta que de repente hubo una DJ y llegaron 110.000 personas al concierto de la DJ, incluyendo parte de mi equipo que está acá presente, no los voy a mirar, y resulta que se transformó en una discoteca con bar abierto al aire libre. ¿Y qué pasó con los vecinos y vecinas, con los hoteles de la zona? Por supuesto me reclamaron. Entonces le decía a Claudio, ¿sabéis qué? El éxito nos está pasando la cuenta en el barrio París-Londres, así que echémonos para atrás, reordenemos esto. Resumen, el desafío es trabajar políticas, en este caso en Santiago, barrio por barrio. No puedo plantear una gran solución a nivel comunal, y lo segundo es trabajar en conjunto con todas las autoridades que tenemos que ayudarnos entre todos a lograr el resultado deseado, porque el gobernador solo no puede, Carabineros solo no puede, la Fiscalía no puede sola, yo no puedo solo, pero entre todos vamos a poder. Exacto. Bueno, muchísimas gracias, alcalde. Cuente con el apoyo del gobierno regional para la iniciativa de Matucana también, porque es cierto que nosotros hemos identificado, le llamamos la tragedia de los bordes, porque muchas veces los municipios, cuando colindan, es como que quedan en el punto ciego los municipios. Entonces La Chimba es ejemplo de eso, es el límite entre Santiago, Independencia y Recoleta, Santiago y Quinta Normal, Estación Central y Matucana, claro. Entonces, nosotros ahí es cuando, como dice usted, Santiago no puede solo, el gobierno regional no puede solo, hay que armar estas mesas de trabajo y ver los apoyos, y también es interesante lo que planteaba de que la realidad, y por eso lo importante de los pies en el territorio, ¿no? De que cada barrio tiene su propio desafío. Estamos con los 4 ceros tintineando hace rato acá, entonces no sé si tenemos tiempo para alguna par de preguntas o la organización me hace así. 2 minutos. 2 preguntas. 2 preguntas. Entonces abro la palabra para si tenemos preguntas del público o el alcalde se tiene que ir. Pero, dame una pregunta, por favor, aquí. Deme. Ahí. Hola, buenas tardes a todos. Una consulta, hablaron de indicadores, de números, inclusive hablaron del edificio en altura. ¿Hay algún índice que permita hoy día visualizar que la delincuencia va a ir aumentando con el tiempo? Como Kaplan y Norton hablaban del cuadro de mando integral, los drivers, algo que hoy día digan, si esto empieza a aumentar, yo en 2, 3, 4 años más espero que la delincuencia aumente. ¿Se está midiendo eso? ¿Existe eso? Las que mide Fundación Paz Ciudadana. Predicción del delito. A ver, la verdad es que nuestros ejercicios institucionales han estado más bien focalizados en cómo y qué hacer para interrumpir la escalada. Entendemos que si es que no hacemos nada y dejamos todo tal cual está, eventualmente hay ciertas trayectorias que van al alza, como la que mostraba al inicio de mi presentación, de ciertos delitos violentos que van a continuar su tendencia al alza, ¿no? Entonces, más bien lo que estamos mirando es cómo interrumpimos esas tendencias y cuáles son las acciones y las estrategias para quebrar esas estadísticas. En general, como estadísticamente, claro, cuando tienes tendencias y dejas tal cual, que todo ocurra tal cual está, sin hacer ejercicios de Minority Report, lo más probable es que aumenten, ¿no? Pero no hacemos ese tipo de ejercicios de proyección al aumento. Hay hartos ejemplos de que con aumento de población no está relacionado con aumento de delitos. Y hay en el barrio, que es lo más importante. Estuve recién con el gobernador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un amigo, Jorge Macri. Buenos Aires hace 17 años atrás tenía 6,5 homicidios cada 100.000 habitantes, hoy día tiene 2. Y ha aumentado la población, y ha aumentado infinitamente la población flotante, y en barrios como San Telmo, solo el turismo multiplicó la población flotante por más de 100. Entonces,
¿por qué no aumentó la delincuencia allá y al revés ha disminuido el homicidio, por ejemplo, que es uno de los elementos medibles? Porque se han tomado las medidas, porque se ha trabajado en el medio ambiente, se incrementó los agentes de seguridad de manera exponencial. Ellos tienen solo la ciudad autónoma 18.000 agentes de seguridad propios para 3.300.000 habitantes, más lo que pone la Policía Federal Argentina, etc. Entonces, estamos en una cantidad de agentes de seguridad muy superior al promedio nuestro. Tienen 10.000 cámaras en el Centro de Monitoreo Urbano, que es espectacular ahí en Chacarita, pero más importante que eso, que es lo que conversamos con Jorge, se ha mantenido el espacio público a disposición de las vecinas, de los vecinos, de la ciudadanía, limpio, ordenado, etcétera, caminable, disfrutable, utilizado por la gente. Se han tomado estos resguardos que te recomiendan casi todas las teorías. Entonces aquí en el barrio, en el vecino del lado, y él me decía, Santiago era el ejemplo a seguir hace 15 años, hoy día es el ejemplo de lo que no hay que hacer, como región, y la comuna también. Entonces hay ejemplos de crecimiento, aumento de población, aumento de turistas, etcétera, sin que eso haya ido de la mano de aumento de la delincuencia, sino que al revés, sí hay ejemplos y está aquí al lado, y por eso yo uso mucho el ejemplo del vecino, porque en Berlín es más fácil, tiene más recursos, otra realidad, otro mundo. Buenos Aires tiene las mismas restricciones nuestras en términos económicos, etcétera. Eso. Macarena, súper cortito, sí. Y ahí vamos cerrando. Súper cortito, yo recuerdo haber visto estudios y software de predicción delictiva en Corea del Sur, con la policía, que fui a una expo el año pasado, y a Países Bajos, Netherlands. Así que si quieres después intercambiamos tarjetas y te hago los enlaces. Perfecto. Yo lamentablemente tenemos que cerrar, además porque en lo personal tengo que ir a moderar otro panel. Así que agradezco, un aplauso a nuestros panelistas. Quedamos todos muy motivados para trabajar en conjunto.